¿Por qué cree usted que en un sinnúmero de ocasiones, cada vez que Israel iba a ir a batalla, Dios le dice: pon primero al frente no los más fuertes, no los guerrilleros con más experiencia, pon al frente los adoradores, que vayan al frente adorando al Señor en medio del dolor, de la aflicción? Tantos ejemplos que tenemos en la Biblia. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la casa del Señor. Por eso adoramos al Señor, cantamos al Señor. Algunos de ustedes llegan después de la adoración, después de la alabanza, para escuchar el mensaje. La adoración, queridos hermanos, en Casa de Mi Gloria, no es para rellenar un tiempo mientras llega la gente para escuchar el mensaje. La alabanza y la adoración en esta casa es lo que Dios ha pedido. Primero por los adoradores, primero adora, pelea la batalla con la adoración y luego saca la espada del Espíritu, que es la palabra. Hoy quiero compartir con usted la segunda parte de la serie sobre el dolor que inicié la semana pasada. Queridos hermanos, Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Y una de las preguntas que más me han hecho a mí como pastor es: Pastor Natán, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y esa pregunta, queridos hermanos, no es una pregunta nueva. Esa es una pregunta que se han hecho los seres humanos por miles de años. Salomón se hizo esa pregunta. Miles de años atrás, Salomón se preguntó eso. Y lo tenemos en Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 y 23. Y le animo a que usted anote estos pasajes. No lo tiene que buscar, se lo voy a leer. Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 y 23 dice: porque ¿qué logra el hombre de todo su duro trabajo y del conflicto de corazón con que se afana debajo del sol? Él hace la pregunta: ¿de qué le sirve al hombre trabajar tanto, afanarse tanto? ¿De qué le sirve al hombre tener tanto dolor en la tierra? Y luego dice el versículo 23: porque todos, ¿cuántos? Todos sus días no son sin dolores. Todos sus días son días de dolor. Esa es la vida. Si usted dice: yo quiero evitar el dolor en mi vida, no lo va a lograr, porque todos los días de la vida de nosotros los seres humanos experimentamos dolor. Y él hace esa pregunta: ¿por qué tanto dolor? Porque todos los días no son sino dolores, y su tarea frustración. Ni aún de noche reposa su corazón. Su mente no está tranquila, su corazón está lleno de ansiedad y no puede dormir tranquilamente. ¿A cuánto le ha pasado eso? Tiene algo en la mente, una preocupación, un asunto, y usted dice: no puedo dormir, no puedo descansar. Y hoy más que nunca en nuestro mundo, la gente está tomando algún medicamento, alguna cosa para ayudarles a dormir, porque vivimos en un mundo donde hay tanto afán, tanto dolor, tanta incertidumbre, tanta tristeza, tanta aflicción. Y Salomón nos dice: es que eso es de todos los días. Eso es de todos los días. Entonces todos los días tenemos dolor. Todos los días son días de dolor. Y una razón principal, queridos hermanos, por la cual pasamos por dolor es porque Dios nos dio libertad de decidir. Esa es una de las razones principales. A usted y a mí Dios nos dio la libertad de escoger
qué decisiones tomar, y muchas veces el dolor es por nuestras propias decisiones. La libertad de decidir, queridos hermanos, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, no solo es una de las grandes bendiciones que tenemos de parte del Señor, de poder seleccionar nuestro camino, decidir qué cosa hacer o cómo hablar, qué cosa decir. No solo es una de las grandes bendiciones, pero también el decidir es una de las grandes responsabilidades, y en muchos casos, en la mayoría, uno de los grandes riesgos que tenemos. Porque es decisión suya cómo usted reaccionará ante las cosas en la vida. Y hay muchas cosas desagradables que nosotros mismos causamos y les causamos dolor a quienes nos rodean. También hay cosas que otros nos causan porque estamos interconectados en la vida de ellos. Y ellos han tomado malas decisiones, ellos no han hecho lo correcto, y el dolor de ellos se aplica también a nosotros. Somos parte de eso. Y frecuentemente tomamos decisiones incorrectas y las tomamos de tal manera que lastimamos nuestra vida y a otros. Ahora, Dios pudiera fácilmente eliminar el dolor del mundo. Fácilmente. Él es Dios. Todo lo puede. Él fácilmente pudiera quitar toda la aflicción, todo el dolor que pasamos como seres humanos. Pero si Él hace eso, nos tuviera que quitar la libertad de decidir. Dios pudiera tomar la decisión de que no tuviéramos libre albedrío, libre voluntad de decisión, y que lo único que podamos hacer es lo correcto y no lo incorrecto. Pero si Él hace eso, entonces ya no somos seres humanos, somos títeres. Y nos dio libre decisión. Y todos los días hemos fallado. Hemos sido egoístas, prepotentes, rebeldes contra Dios, malpensados, mentirosos, y la lista no tiene fin. Y lo trágico es que lo hacemos todos los días. Si el dolor no existiera, el Señor tuviera que quitar nuestra libre decisión. Porque si usted recuerda, en el jardín del Edén, ahí no había dolor. En el jardín del Edén no existía el dolor. El dolor entró cuando entró el pecado al mundo, y el pecado arruinó todo. Y es por eso que nosotros sufrimos por las decisiones que tomamos muchas veces. Yo le mencioné el domingo pasado que la forma principal en que Dios nos habla es a través de su palabra. Y la siguiente forma principal en que Dios nos habla después de su palabra, esto es lo principal. En segundo lugar es el dolor. Es lo doloroso, las cosas dolorosas, porque nos advierten que algo no está bien. Y es lo que le dije el domingo pasado. El dolor significa, una definición del dolor, una definición sencilla y práctica, es que el dolor significa que algo está mal. Si usted va y si usted extiende su mano y toca una estufa caliente, ¿qué va a suceder? Como usted siente el dolor, usted la retira inmediatamente. Entonces se convierte en algo, el dolor es algo positivo, porque si usted no sintiera dolor y usted deja su mano ahí, pierde su mano. Entonces el dolor nos dice: no toques esto porque no está bien tocar esto mientras está caliente. Y Dios usa el dolor de la misma manera para advertirnos de que algo no está bien.
Ahora, el domingo pasado, en la primera parte de esta serie, si usted no estuvo aquí o no lo escuchó, le animo a que usted vaya al canal en YouTube y usted lo mire. Ahí en el canal Pastor Natán Alfaro usted puede ver este mensaje, porque hoy le voy a compartir la segunda parte. Y las dos partes, el domingo pasado lo que compartí y este domingo, están entrelazados, las dos partes. El domingo pasado le hablé de lo que Dios hace con nuestro dolor para nuestro bien. Las cosas que Dios hace en el dolor. Usted ahí no puede hacer eso, solo Dios lo hace. Hay 5 cosas, y no las voy a mencionar, están ahí, ya usted lo puede ver en el mensaje. Hay 5 cosas que Dios hace en nuestro dolor. Hoy le quiero hablar de 5 cosas que usted debe de hacer. No es cuestión que solo Dios hace en mi dolor. Dios también requiere que yo haga algunas cosas en mi dolor. Entonces le voy a dar 5 cosas prácticas que usted debe de hacer en su dolor. Usted toma la decisión. Como le mencioné, tenemos libertad de decisión, libre albedrío. Usted puede decidir ser parte de esto o no. Y hay muchas personas que le tiran toda la responsabilidad a Dios. Y si Dios no lo hace, si Dios no los obliga a ellos a hacer algo, no lo harán. Y Dios no va a obligar a nadie a hacer nada, porque tenemos libre decisión. Dios le va a decir: haz esto y vivirás, o haz aquello y morirás. Pero la decisión es nuestra. Entonces usted hoy tiene la decisión. Ya vimos lo que Dios hace en nuestro dolor. Ahora usted tiene la decisión de hacer lo que Dios quiere de usted. Anote esto: el dolor es inevitable, pero el ser miserable es opcional. El dolor es inevitable, el ser miserable es opcional. Mire lo que dice Romanos. Le dije que fuera Romanos capítulo 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. No algunas, no la mayoría, todas. Dios hace que todas. Lo que yo provoqué, lo que no provoqué, lo que otros provocaron, lo que la sociedad provocó, todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Note que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Esto no significa que todas las cosas son buenas. Esto no significa que todas las cosas son sin dolor. No todas las cosas en nuestra vida van a ser agradables. Habrán cosas malas que nos van a suceder. Malas porque de vez en cuando nosotros tomamos malas decisiones con terribles consecuencias. Y también otros toman malas decisiones con terribles consecuencias que nos afectan a nosotros. No está diciendo que las cosas que nos suceden son buenas, sino que todas las cosas tendrán un buen fin, tendrán un buen final. Todas las cosas Dios las ayudará, las hará para nuestro bien, a los que le aman, a los que son llamados conforme a su propósito. Si el fin de ese dolor es bueno, no el dolor, pero el fin de ese dolor es bueno, entonces vale la pena. Le voy a dar un ejemplo. Todas ustedes, preciosas madres. Bueno, hay madres que si usted tuvo un parto natural y sin
anestesia. Mi esposa, uno de los partos fue así, y ella dice que todos le dolieron. Y si usted es madre, pues usted sabrá, terrible dolor. ¿Y cómo sé yo? Porque me han contado. No porque lo sé por experiencia. Pero yo estaba ahí cuando en una de esas ocasiones, en el primer embarazo, hubieron complicaciones por la anestesia. Entonces Cristina decidió, dice, en esta ocasión sin nada, así tendré este bebé, sin anestesia. Y mire, así lo tuvo. Y me agarraba la mano, y cuando yo quería consolarla, está bien, mi amor, me decía, no me toques. Y yo, ok, está bien, pero dame la mano que necesito apretarla. Y todavía tengo las consecuencias aquí de esa. Y yo le decía, todo va a estar bien, amor, no me hables. Y en el momento más intenso me mira y me dice, jamás me vuelvas a tocar. Y nació nuestra hija. Y cuando nace nuestra hija, todo valió la pena. El resultado final de esa angustia, de esa aflicción, de ese dolor, fue una bella criatura que Dios formó y nos regaló esa hija. ¿Y usted cree que, mire, alguien dijo, si los varones fueran los que tuvieran que pasar dolores de parto, tuviéramos solo un hijo cada familia y no más? La población mundial sería 1/3 de lo que es hoy en día. Pero ¿sabe lo interesante? Que a pesar del extremo dolor que pasa una madre a dar luz, vuelven a tener más bebés. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lo doloroso, todas las cosas que suceden, sean buenas o malas, sea doloroso o agradable, todo, si estamos en Dios, tendrá un fin bueno, aunque el dolor no sea muy desagradable. Hay un fin. Entonces, le voy a mencionar rápidamente algunos consejos, algunas cosas que usted debe de hacer. Número 1, utilice su dolor para acercarse a Dios en adoración. ¿Sabía usted que cuando algo doloroso ocurre en la vida, suceden una de dos cosas? O corremos hacia Dios para auxiliarnos en Dios, o corremos de Dios. Y queridos hermanos, escúcheme. Lo que yo he aprendido en los 30 años, más de 30 años de ministerio, es que aproximadamente, y no es una cifra científica, una cifra de observación, una cifra que yo he visto en los 30 años, aproximadamente la mitad de la gente en Cristo, cuando enfrentan una situación difícil, corren a Dios, corren hacia Dios. La otra mitad, el 50%, huye de Dios, se alejan de Dios, dejan de orar, dejan de leer la palabra del Señor, dejan de meditar, dejan de ir a la iglesia, dejan de asistir al círculo de amistad.
ya no son parte de la vida cotidiana de la iglesia porque están pasando por una aflicción. Eso significa, queridos hermanos, que de todos nosotros que estamos aquí, cuando llega la crisis seria y terrible a nuestra vida, las estadísticas enseñan que mitad de ustedes va a profundizar su caminar con Dios y la mitad de ustedes se van a enfriar. ¿Cuál mitad será usted? Mejor que los que se enfríen sean otro turno, ¿verdad? Y no este turno. Pero esa es la realidad. Y no importa cuántos años uno tiene de caminar con Dios, no importa las experiencias que uno ha tenido con Dios, no importa qué tan fuerte usted diga que es con el Señor. Mientras más fuerte que usted esté con Dios, mire que no caiga. Las estadísticas nos dicen que la mitad de la gente correrá hacia Dios para refugiarse en Dios, para tener consolación en Dios, y la otra mitad huirá de Dios, culpará a Dios, se alejará de Dios. Usted decide. Por eso estoy compartiendo esto con usted, para que cuando llegue la aflicción, cuando llegue el dolor, usted descubra que puede encontrar su auxilio en Dios, la consolación en Dios. No tiene sentido huir de Dios. ¿Dónde más nos vamos a consolar? ¿Quién más nos va a fortalecer? ¿Quién más nos va a ayudar? Es Dios. Y lo que sucede es que es cuando nos hacemos más sensibles. La gente que está pasando dolor, usted les habla de algo doloroso y se ponen a llorar. Personas que han perdido sus hijos, usted habla de la muerte de un ser querido, aunque ellos no lo conozcan, se le llenan de agua los ojos. Si usted ha perdido su madre, su padre, algún hermano, lo mismo sucede porque el dolor nos hace más sensibles. Por eso debemos de correr a Dios, porque estamos más sensibles. Y podemos refugiarnos en Dios, porque si huimos de Dios, el enemigo también sabe que somos más sensibles y él usará ese dolor, esa sensibilidad nueva nuestra para decirnos: ya ves que Dios no te ama, ya ves cómo ningún hermano de la iglesia te llamó, ni el pastor te visitó. Ya viste lo importante que eres para la familia de fe, ni siquiera se acordaron de vos. Y como uno está extra sensible, uno le dice al diablo: tenés razón, tenés toda la razón, estás en lo cierto, cuando Jesús ya nos dijo que Él es el padre de la mentira, que ninguna verdad viene de Él. Es imposible que el diablo le diga la verdad. Si usted le dice: vos sos el diablo, él va a decir: no. Dios es Dios, no. Él es el padre de la mentira. Ningún consejo, ninguna cosa que sale de la boca de Satanás es verdad. Pero como estamos dolidos, estamos sensibles, como no estamos cerca de Dios, lo que nos diga lo creemos. Utilice su dolor, queridos hermanos, para acercarse a Dios en adoración. Pudiéramos pasar toda la mañana viendo ejemplo tras ejemplo de distintas ocasiones en la Biblia donde la gente enfrentó situaciones muy desagradables, muy peligrosas, muy dolorosas, y lo primero que hicieron fue adorar a Dios. En medio de la batalla adoraron a Dios. En medio de su dolor alabaron al Señor. Hay ejemplo tras ejemplo. ¿Por qué cree usted
que en un sinnúmero de ocasiones, cada vez que Israel iba a ir a batalla, Dios le dice: pon primero al frente no los más fuertes, no los guerrilleros con más experiencia, pon al frente los adoradores. Que vayan al frente adorando al Señor en medio del dolor, de la aflicción. Tantos ejemplos que tenemos en la Biblia. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la casa del Señor. Por eso adoramos al Señor, cantamos al Señor. Algunos de ustedes llegan después de la adoración, después de la alabanza, para escuchar el mensaje. La adoración, queridos hermanos, en Casa de Mi Gloria, no es para rellenar un tiempo mientras llega la gente para escuchar el mensaje. La alabanza y la adoración en esta casa es lo que Dios ha pedido. Primero pon los adoradores, primero adora, pelea la batalla con la adoración y luego saca la espada del Espíritu, que es la palabra. Puede que algunos consideren que el tiempo de los cantos, como dicen, es para matar el tiempo, para rellenar mientras. No. Usted necesita llegar temprano, y cuando se alaba al Señor, usted alabe a Dios. En la prueba alabe, en la lucha alabe. Su adoración hará grandes cosas en su vida. Usted librará tremendas batallas al adorar. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo del 8 al 10. Dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación, diga conmigo, tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados. Diga conmigo, abrumado. Eso significa fuimos aplastados. Otras versiones dicen aplastados. Fuimos abrumados y aplastados sobremanera. No era nada pequeño. Fue más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pensábamos que no había salida de eso. Versículo 9. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos. Nos vimos tan impotentes que éramos como muertos. Perdimos la esperanza de sobrevivir. Versículo 10. Quien nos libró y nos libra de tal terrible muerte, y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. Pusimos todo en las manos de Dios, es lo que está diciendo. Nos enfrentamos a una situación que ya no había forma humana de cómo lidiar con esto. Nos colocamos en las manos de Dios, pusimos el asunto en las manos de Dios, el único que pudiera salvarnos, y Él nos salvó. Los momentos de dolor son momentos para pasar con Dios, queridos hermanos. No son momentos para alejarse de Dios. Está lidiando con un problema en su familia, un problema matrimonial, una situación con sus hijos, algo con sus padres, con sus hermanos. No es el momento de alejarse de Dios, es el momento de pasar tiempo con Dios. Y los momentos de mayor crisis en mi vida, cuando yo he pasado por esos momentos, no le puedo decir cuánto se aumenta el tiempo que yo paso a solas con Dios. Y eso es lo que me ha sostenido y me sigue sosteniendo. La segunda cosa que usted debe de hacer en su dolor es: utilice su dolor
para acercarse a otros en comunión. Escúcheme, queridos hermanos, esto es tan importante como el primero. Utilice su dolor para acercarse a Dios, lo primero que le hablé en adoración, y esto, utilice su dolor para acercarse a su hermano, a su prójimo en Cristo, en comunión. Si usted lo permite, escuche, si usted lo permite, su dolor profundizará su amor. Su dolor traerá madurez a su amor. Porque como le mencioné, el dolor nos sensibiliza. Y yo he visto cómo el dolor hace que las personas más duras, más egoístas, más prepotentes se conviertan en personas tan compasivas. Y queridos hermanos, hay 4 niveles de comunión. Cuando estamos hablando de esto, del dolor, hay 4 niveles de comunión. El primer nivel es el más superficial. Ese es el nivel de compartir juntos. Eso es lo que, si usted está en un círculo de amistad, si usted está en un ministerio, en alguna área de servicio al Señor aquí en la iglesia, y usted está ahí con los amigos y está contando de cómo le fue ayer, cómo le fue en el viaje, está hablando del partido de anoche. Eso de estar compartiendo, ese es el primer nivel de comunión. Usted le puede decir a un extraño, a alguien que usted no conoce: hola, ¿cómo te va? Y le dice: pues bien. ¿Y de dónde vienes? Pues de tal lugar. Y voy para, ok, está bien, ok, mucho gusto, igual, mucho gusto. Una conversación superficial, compartiendo. El segundo nivel, que ya baja un poquito más, es el nivel en que uno estudia juntos, hace una tarea juntos. Juntos tomamos la responsabilidad de hacer algo juntos. Nos unimos como equipo. En Casa de Mi Gloria somos un equipo de equipos, y juntos trabajamos para el bien de otros. Juntos trabajamos para servir a otros. Es el segundo nivel. El tercer nivel es servir juntos. Ya no solo estamos estudiando, analizando la palabra de Dios juntos, ahora estamos sirviendo juntos. Nos unimos, y aún en nuestro dolor nos unimos a seguir adelante, seguir sirviendo al Señor y no huir de Dios. Y el último nivel, el más profundo, el nivel más profundo de comunión, es cuando sufrimos juntos. Ese es cuando usted está en una terrible aflicción y alguien viene y está con usted y llora con usted, le acompaña. Y si su aflicción es de tal manera que ni quiere usted comer por la tristeza y la depresión, esas personas están ahí para prepararle el desayuno, el almuerzo, y se sientan con usted y le dicen: debes de comer algo. Le ayudan a descansar. Si usted está en el hospital después de una cirugía, ellos son los que están ahí con usted. Hay otros que después le van a preguntar: ¿y cómo le fue? Estamos ahora, gloria a Dios, amén. Pero hasta ahí. Pero ahí hay otros que están con usted, sufriendo junto con usted. Ese es el nivel más profundo de comunión. Usted decide hasta qué punto usted quiere profundizar su comunión con los demás. Le animo a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. La ley de Jesús es: únete al dolor de otro. Piensa en su nivel.
Usted solo llega a compartir superficialmente. Usted dice: no, pastor, ni en círculo de amistad estoy. Entonces que no pase otro día más sin que usted se integre a un círculo de amistad. Usted necesita esa gente. Utilice el dolor para profundizar su comunión con los demás. La tercera forma en que usted puede usar su dolor es: utilice su dolor para crecer más como Jesús, ser más como Jesús, crecer más como Jesús en el discipulado. En el discipulado. Queridos hermanos, no todo el que dice ser cristiano es discípulo. Y Jesús requiere de todos que seamos discípulos. La gran comisión es de ir y hacer discípulos. Y hay muchos cristianos que solo son cristianos y no discípulos. Y un día se van a parar ante la presencia del Señor y dirán: Señor, pero nosotros somos cristianos. No los conozco. Pero ¿cómo que no los conoces si nosotros hicimos esto y lo otro y aquí y allá? No los conozco. Y si usted observa las cosas específicas en ese contexto que el Señor menciona, que va a definir quiénes son los genuinos y quiénes no son los genuinos son los discípulos, los que hicieron las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Y el Señor menciona específicamente algunas de ellas. No son todas, no son exclusivas, pero es un muy buen lugar donde empezar. Habló de vestir al desnudo, de darle de comer al hambriento, de visitar al que está en la cárcel, de recibir al extranjero. ¿Por qué nosotros cada vez que viene y nos visita alguien, sea de los Estados Unidos, de cualquier lugar, que venga de otro país y que viene a visitarnos en Casa de Mi Gloria, por qué lo recibimos con tanta amabilidad? Porque ese es el mandato de Jesús. Ayudar al pobre, al necesitado. Y si usted cree en eso, pero solo en teoría, porque nunca lo ha hecho, misericordia. Que usted llegue aquel día: pero Señor, yo era líder del grupo Alabanza, yo era líder del círculo de amistad, pero yo trabajé por 10 años como servidor, Señor. Yo era parte del equipo de consolidación. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió a un extranjero en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a un pobre? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un plato de comida a alguien hambriento? ¿Cuándo fue la última vez que usted vistió a alguien y de repente no con ropa que usted ya no quiere, ya no usa porque ya está vieja, ya está con hoyos? Pero ¿cuándo fue que usted dice: sabes qué? Vamos de compra. Vamos de compra. Te lo vas a medir y yo te lo voy a comprar. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? En ese pasaje donde Jesús habla de a quién conoció, a quién no, y la gente le responde a Jesús y dice: pero ¿cuándo te vimos a ti desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo y necesitado? Y el Señor le dijo: cuando lo hiciste para otros, me lo hiciste a mí. Entonces, cuando usted le ayuda a alguien, usted no le está ayudando a alguien, usted le está ayudando a Jesús. Ese ciego a la orilla de la calle, ahí en el mercado, en la tienda,
está pidiendo. Ayer me encontré con uno así. Fui rápidamente a un supermercado y afuera estaba un cieguito en una silla de ruedas y decía: ayúdeme con lo que usted me ayude, Dios le va a bendecir. Ayúdeme con lo que usted me ayude, Dios le va a bendecir. Yo no me detuve para ver: ¿usted es evangélico? ¿Usted conoce a Dios? Y la gente entraba y salía, entraba y salía. Entonces yo metí la mano en la bolsa, saqué y se lo puse en sus manos y me dijo: gracias, que Dios le bendiga. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Usted cree que Dios necesita prestado? ¿Por qué no busca usted esta semana una oportunidad de hacer algo bueno para alguien? Y una de las mejores formas es de dar una vuelta, desviarse usted si es necesario el domingo para ir a traer a alguien en su vehículo. Si Dios le bendijo con un vehículo, úselo para darle una aventona a alguien. Si Dios no lo ha bendecido con un vehículo, entonces usted no puede dar un aventón. A solo que usted diga: te invito y te pago el taxi. Y aquí en Casa de Mi Gloria tenemos varios taxeros, y con mucho gusto, si lo tienen que llevar a Chinandega de regreso, me atrevo a decirle que con mucho gusto lo llevan a Chinandega. Le cobrarán también el viaje a Chinandega, pero ¿cómo aprende uno a amar cuando uno no se siente amado? ¿Cómo aprende uno a tener gozo cuando está en medio de la aflicción? ¿Cómo aprendes a tener paz cuando estás en medio del caos? ¿Cómo aprendes a tener paciencia? Y este es uno de los grandes míos. Cuando uno está en una situación impaciente. El crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual no es automático. Usted necesita tomar la decisión de acercarse a Dios. Necesita tomar la decisión de acercarse a su prójimo. Necesita tomar la decisión de ser más como Jesús. Hay mucho más que pudiera decir de eso, pero vamos al siguiente consejo. La cuarta forma que quiero darle en que usted puede usar su dolor es para ser más sensible a servir a los demás. Y esto está relacionado con el anterior. Si usted es más sensible a servir a los demás y lo sirve, usted va a ser como Jesús. Pero usted no puede ser más sensible y ayudar a los demás si usted primero no se propone de ser como Jesús. Por eso el ser como Jesús se lo di número 3. Este es número 4. Utilice su dolor para ser más sensible a servir a los demás. ¿Cómo le ayuda su dolor, el dolor suyo, cómo le ayuda a otras personas? Si usted ha pasado por un divorcio, usted sabe lo que siente un divorcio y usted puede ayudar a otros que están pasando por un divorcio. Si usted ha pasado por un cáncer, usted sabe lo que es tener cáncer y usted puede ayudar a otros que están pasando por el cáncer. Si usted ha pasado por la pérdida de un ser querido, usted sabe lo doloroso que es y usted puede ayudar a otros que están pasando por ese dolor. Si usted ha sido rechazado, olvidado, menospreciado, usted sabe cómo se siente eso y usted puede ayudar a otros. Entonces, en vez de enfocarse en su dolor, en vez de yo enfocarme en mi dolor, yo opto por redirigir mi dolor para ayudar a otros. Le doy
una quinta forma en que usted puede usar el dolor. Y con esto termino. Una quinta forma en que usted puede usar su dolor para su bien es: use su dolor para un testimonio al mundo. Usted decide. Use su dolor como un testimonio para el mundo. Ahora escúcheme. Nosotros creemos que el mundo se impresiona con nuestro éxito. Nosotros creemos, el ser humano cree, que el mundo se impresiona con nuestra popularidad, con cuántos seguidores tenemos en las redes sociales. Pero en realidad el mundo no se impresiona por eso. El mundo se impresiona en cómo lidiamos con la adversidad. Cómo usted lidia con la adversidad, cómo usted maneja la adversidad en su vida. Eso es lo que la gente verdaderamente valora. Y estoy hablando no solo de los creyentes, estoy hablando del mundo. Usted ve a alguien en la sociedad que ha pasado por dificultad y dolor y nunca se dio por vencido y siguió adelante y logró el éxito. La gente lo admira. Puede que no estén de acuerdo con las decisiones que tomó, pero lo admira, que en la aflicción, en la resistencia, se mantuvieron firmes y siguieron adelante. Eso es impresionante. Eso es lo que Jesús nos ha llamado a ser firmes y constantes. No todo va a ser un lecho de rosas. No todo en la vida va a ser bendecido, prosperado y en victoria. Su final va a ser buenísimo, porque el Señor nos prometió que todas las cosas nos ayudan a bien. No todas las cosas son buenas, pero nos ayudan a ese bien. Y todos tenemos el mismo dolor que los demás. Usted tiene el mismo dolor que la gente que no sirve a Cristo. La diferencia es que usted tiene una consolación distinta. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará el Señor. Pablo fue un experto en usar su dolor como testigo de Jesús. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y él escribió esta carta, escúcheme, cuando él estaba en la cárcel. Estas palabras las escribe de una prisión. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del evangelio. Lo desagradable, lo negativo, más bien dice, quiero que sepan que todo esto que me ha pasado ha ayudado a que las buenas nuevas se extiendan, a que el evangelio se extienda. Usted desperdicia su dolor si usted se queda con su dolor. Mejor dele una nueva dirección a su dolor. Usted no puede cambiar muchas cosas. Hay cosas que hasta que usted muera, así serán. Convierta eso en una ayuda a los demás. Usted decide. Ahora le voy a dar una tarea. Y quisiera pedirle
hasta donde más puedo quisiera insistirles, pero sé que no, que solo Dios puede hablarle en cuanto a esto. Pero quiero animarle a casi que sea una insistencia de mi parte a que usted haga esta tarea. Entonces escuche lo que quiero que haga y luego usted anota la tarea. Esta semana busque un lugar tranquilo, un lugar silencioso, y quiero que haga esto. Con un cuaderno en mano, escriba las 4 experiencias más dolorosas en su vida. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que le causó más aflicción? La muerte de un ser querido, una separación, un divorcio, un despido de un trabajo, una traición de un ser querido o de un amigo. Escriba las 4 cosas más dolorosas que usted ha pasado en su vida, y luego va a enumerar 10 cosas. Las primeras 5 son cómo Dios usó su dolor en esas 5 formas que le hablé el domingo pasado. Entonces usted va a tener que regresar a ver el mensaje. Si usted no tomó notas, tome nota. Y luego, por cada una de esas 4 cosas dolorosas, ¿qué hizo Dios? Y si Dios no hizo nada, usted ponga nada, Dios no hizo nada. Porque a veces creemos que Dios no hizo nada. Usted sea sincero, ponga nada. Y a la medida que usted va meditando en esto, Dios le va a ir hablando. Pero esas 5 cosas que Dios hace para su bien, del dolor para su bien, cómo lo hizo en esas 4 cosas, y luego estas 5 que le hablé hoy. Pero quiero que usted empiece a ver qué hizo Dios y qué hice yo. Y usted se va a sorprender que muchas veces no tomamos las mejores decisiones. Pero si tomamos hoy la decisión de no volver a huir de Dios, sino correr a Él y usar nuestro dolor para nuestro bien, Dios hará su parte. Él hará su parte y nosotros haremos nuestra parte. Amén. Póngase sobre sus pies.